A mediados del siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels publicaron en 1848 el Manifiesto Comunista, donde se reflejan ya las bases del marxismo. Charles Darwin publicó en 1859 El origen de las especies y en 1844 nació Friedrich Nietzsche, el filósofo de la muerte de Dios y de la teoría del superhombre. En ese contexto del pensamiento humano, en 1844 se cumplió la profecía más larga de la Biblia, anunciada en los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel y estudiada por numerosos investigadores de la Escritura. Más de 60 personas de comienzos del siglo XIX, repartidas en 4 continentes y de la rama cristiana protestante, esperaban entre 1843 y 1847 el punto terminal de este importante período profético. Y casi todos publicaron sus expectativas antes de que el primer libro de William Miller fuese publicado en Nueva York en 1836. Las profecías de Daniel 8 y 9, que constituyen juntas un sólido mensaje profético, son muy valiosas por cuanto presentan a Cristo como nuestro sacrificio expiatorio consumado en el Calvario en el primer siglo de la era cristiana y como nuestro sacerdote mediador desde su ascensión a los cielos. Su estudio provocó un gran reavivamiento nacional en los Estados Unidos que afectó a todo el mundo. Muchos líderes y miembros de nuestras iglesias cristianas comenzaron a estudiar y predicar el gran acontecimiento de la segunda venida de Cristo a este mundo en la década de 1830 y especialmente desde 1840 a 1844. Pero ocurrió lo inesperado. Después de que William Miller y Samuel Snow calcularan con exactitud el cumplimiento de Daniel 8:14 para el 22 de octubre de 1844, cuando había llegado el tiempo de que el santuario fuera purificado y, por consiguiente, el momento glorioso de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, Cristo no vino. La expectativa plena de ilusión de muchos que habían abandonado sus trabajos, cosechas y otros compromisos terrenales porque Cristo estaba a las puertas, no se cumplió. Cristo no regresó en la fecha esperada. ¿Qué había pasado? Para este grupo de cristianos ansiosos por contemplar la esperanza bienaventurada del regreso del Salvador, la gloriosa expectativa se transformó en penosa decepción. ¿Por qué? Algunos creyeron que el error se debió a un error de cálculo, pero no fue así, porque modernos estudiosos de las profecías certifican que el cálculo hecho por los milleritas fue correcto. Decenas de cálculos hechos con anterioridad que anunciaban el cumplimiento de los 2300 días de Daniel 8:14 entre 1843 y 1847 avalan el cálculo más preciso de William Miller y Samuel Snow, que lo anunciaban para el 22 de octubre de 1844. El error consistió en la interpretación del acontecimiento. Fue un error debido al desconocimiento de la doctrina del santuario. La cristiandad de la época entendía el santuario celestial como la tierra o la iglesia. Muy pronto, por medio del estudio de libros como Hebreos y Levítico en relación con Daniel y el libro de Apocalipsis, llegaron al descubrimiento de la doctrina del santuario celestial y a la comprensión de la obra del sumo sacerdote el día de la expiación en el santuario israelita. Entonces, en 1844, había llegado el momento de la purificación o expiación del santuario celestial y de los pecados confesados por el pueblo de Dios. Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo del santuario que está en el cielo. De acuerdo con la correcta interpretación de Daniel 8:14 y Apocalipsis 14, 6 al 12, 2 importantes acontecimientos estaban comenzando a cumplirse simultáneamente
en 1844. Uno de ellos había comenzado a cumplirse en el cielo, el otro en la tierra. En el cielo, de acuerdo con el libro de Daniel y la epístola de Pablo a los hebreos, Jesús había pasado del lugar santo al santísimo. Se iniciaba el juicio investigador y la obra de expiación del pecado del santuario celestial y de los redimidos. En la tierra, bajo la dirección del Espíritu Santo, surgió un movimiento que amaba el advenimiento de Jesús, una comunidad de personas establecidas sobre la sólida base de las Escrituras, con la misión específica de predicar el Evangelio eterno a los moradores de toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Desde entonces, se han estado enunciando al mundo tres verdades bíblicas fundamentales. Primera, Dios es el creador. Segunda, su santa ley constituye la base del gobierno del universo. Y tercera, la hora de su juicio había llegado a partir de 1844. El llamado chasco de los mileritas en 1844 fue comparable al de los discípulos frente a la cruz del Calvario, aunque la decepción fue mucho mayor para los que estaban siguiendo a Jesús. Sin embargo, con aquellos que superaron la prueba de fe en la cruz del Calvario, el Señor estableció las bases de la Iglesia apostólica. Ahora, en 1844, la decepción de los que esperaban la segunda venida de Cristo puso a prueba a quienes iban a conformar la plataforma de base para iniciar un movimiento mundial que llevaría el Evangelio eterno al mundo entero. Y esto antes de que Cristo regrese en gloria y majestad. Entonces, la expiación del pecado de cada redimido se habrá completado. No hay duda. La Biblia nos habla de la existencia de un santuario en el cielo y de Cristo como nuestro mediador actual. De acuerdo con el apóstol Pablo, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo está ministrando en favor de su pueblo para poner a su disposición los beneficios del sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario israelita, el día de la expiación, lo hacía con un incensario portátil. Esto mostraba que el ministerio diario de intercesión por su pueblo ante el altar del incienso situado en el lugar santo continuaba sin interrupción en el lugar santísimo el día del Yom Kippur o día de la expiación. Así, Cristo, desde su muerte, resurrección y ascensión al cielo, ha desarrollado un ministerio intercesor en el lugar santo del santuario celestial representado por el altar del incienso en el santuario israelita hasta el año 1844. En esta fecha debía iniciar la segunda fase de su ministerio sin dejar de interceder por su pueblo. El santuario celestial sigue siendo ahora el centro de la maravillosa obra de intercesión de Cristo. Gracias a esta intercesión pueden ser contestadas las oraciones del pueblo de Dios y perdonados todos los pecados confesados con verdadero arrepentimiento. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es por esto que la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación
como lo fue su muerte en la cruz. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en plena certidumbre de fe, porque Cristo ofrece su propia sangre para satisfacer las exigencias de la ley de Dios transgredida por el pecador. En la tipología bíblica, este hecho estaba representado por el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, con la sangre del animal sacrificado para ser derramada sobre el propiciatorio que cubría la ley de Dios según el ritual indicado en Levítico 16. En 1844, cuando concluyó el período profético de los 2300 días anunciado en el libro de Daniel, capítulos 8 y 9, Jesús inició la segunda fase, la fase final de su ministerio en el santuario celestial. Además de la intercesión, está realizando una obra especial de expiación o eliminación del pecado, del santuario y de los redimidos. Dice el apóstol Pablo que Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí es necesario decir que esta expiación del pecado en el santuario no es complementaria de la que fue hecha en la cruz. La obra de expiación del pecado en la cruz fue completa. En el santuario, esa misma expiación obtenida por Cristo en la cruz se aplica ahora de forma personal al pecador que la solicita por fe. Esta obra de expiación es también una obra de juicio, como se puede observar en el rito típico del santuario israelita. El texto bíblico dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. El mismo día de la expiación era un día de juicio solemne, Yom Adin, para Israel. Así es ahora para el pueblo de Dios en el día antitípico de la expiación. Este ministerio de expiación, para quienes han confesado sus pecados, es también una obra de juicio para quienes no los han confesado. Es el llamado juicio investigador. A partir de 1844 se da comienzo a un período especial en el cielo y en la tierra. En este tiempo se ratifica la vindicación del carácter de Dios realizada por Cristo durante su ministerio y sellada y garantizada en la cruz del Calvario. Ahora es confirmada en el santuario mediante la intercesión de Cristo, la expiación del pecado, el juicio investigador y la purificación o reivindicación del santuario. Es también durante este tiempo cuando Cristo es reconocido como Rey y soberano de este reino terrenal que fue comprado con su propia sangre en la cruz. Por consiguiente, está recuperando su reino, elaborando la lista de los redimidos y por ende está celebrando sus bodas. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital de su reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Cuando Cristo regrese de las bodas, los redimidos participarán de la cena de las bodas del Cordero. En esta fase final de su ministerio, Cristo está esperando poder derramar la plenitud del Espíritu Santo para dar cumplimiento a la promesa de la lluvia tardía, así como derramó la lluvia temprana en Pentecostés, después de su ascensión al cielo. Todo esto lo hace en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está preparando su segunda venida. Cuando la Iglesia presente el fuerte pregón y se produzca el sellamiento final del pueblo de Dios, terminará el tiempo de gracia y su ministerio habrá concluido.